tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 7, el cual nos corresponde el tema de comentario de texto, ensayo, entrevista y cuestionario, el cual yo les voy a dar la introducción del trabajo. En el presente trabajo se habla sobre el ensayo. Es un tipo de texto escrito en prosa, en el cual el autor expone, analiza y examina con variados argumentos en un tema determinado. Entrevista. Se conoce como entrevista la conversación que se sostienen dos o más personas que se encuentran en el rol de entrevistador y entrevistado, a fin de que el primero obtenga del segundo información sobre un asunto particular. Cuestionario. Es una herramienta de recopilación de información, es decir, un tipo de encuesta que consiste en una serie sucesiva y organizada de preguntas. Su nombre proviene del latín questionarius, que significa lista de preguntas. En estos temas se abarcan las características de un ensayo, de una entrevista y de un cuestionario. También los tipos de entrevista y cuestionario. A continuación, hablaremos acerca del ensayo. Es considerado un género literario porque se puede realizar sobre cualquier tema, ya sea política, filosofía, deporte, entre otros. Un ensayo consta con tres partes fundamentales. Número 1, la introducción. En la introducción es donde se debe presentar el tema o problemática en el cual se habla en el texto. Número 2, nudo o cuerpo del texto. En el nudo consiste en desarrollar el tema para poder plantear todos los argumentos. Número 3, la conclusión. En la conclusión se representa una síntesis del texto que fue desarrollada. Y por último, la bibliografía. En la bibliografía se representan todas las referencias bibliográficas. Las características de un ensayo son: número 1, es un escrito fundamentado que sintetiza un tema significativo. Número 2, tiene como finalidad el ensayo argumentar una opinión sobre el tema. Y por último, el ensayo es subjetivo y personal. Existen 10 pasos para poder hacer un buen ensayo de investigación. Paso número 1, escoja su tema. Al escoger el tema debemos de escoger el tema el cual más nos llame la atención o el cual más nos interese. El paso número 2, localice información. Al hablar de localizar información, nosotros debemos de buscar información de varias fuentes de referencia como las enciclopedias, los libros, revistas o algunas páginas en internet. Paso número 3, prepare tarjetas de bibliografía. Al hablar de preparar tarjetas de bibliografía, es decir, poder anotar la información que más nos vaya a ser más importante. El paso número 4, prepare tarjetas de anotaciones. Las tarjetas de anotaciones es anotar los puntos más importantes. Paso número 5, prepare un esquema. Al preparar un esquema
debe de ir el tema, el subtema, el detalle y el subdetalle. El paso número 6, haga un borrador. Para poder realizar un borrador, debe de ir la información de las tarjetas de anotaciones y debe ir la información del esquema. Y a través de la tarjeta de anotaciones y a través del esquema se puede realizar un borrador de información. Paso número 7, revise su borrador. Al revisar el borrador, nosotros debemos de asegurarnos que la información que anotamos es claramente expresada y precisa. El paso número 8, prepare una portada o una tabla de contenido. La portada o la tabla de contenido es la primera página del ensayo que hicimos. El paso número 9, prepare su bibliografía. Al preparar la bibliografía es casi llegar al final del ensayo, anotando las fuentes que nos sirvieron de información. El paso número 10, haga una lista de comprobación final. Al realizar la lista de comprobación final es poder revisar el ensayo y entregarlo si está bien o no. Esta es una conversación de preguntas y respuestas que se da entre dos o más personas. Tiene dos roles fundamentales, los que son el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador le plantea y formula una serie de preguntas al entrevistado a fin de que él argumente o simplemente brinde lo que piense sobre un determinado tema. La función de la entrevista es llegar información al público sobre un asunto o temas de carácter muy serios, como los de un especialista sobre lo que piensa de algún tema en específico. A la vez, también son herramientas para investigar, analizar e informar. Lo utilizan muchos los periodistas, también cuando se elige personal o cuando convocan personal en alguna empresa, etc. La entrevista tiene tres partes fundamentales, lo que son la presentación. La presentación comprende que cuando el entrevistador da la bienvenida al entrevistado y a las demás personas, si los hubieran, también les da a conocer el tema que se llevará a cabo durante la entrevista. 2. El desarrollo del diálogo. Se trata del cuerpo de la entrevista. Aquí es en donde ronda las preguntas y respuestas entre el entrevistador y el entrevistado. Aquí es en donde el entrevistador le formula diversos tipos de preguntas al entrevistado a fin de que él las argumente o les dé lo que piense respecto al tema. Y finalmente tenemos el cierre y despedida. Aquí es en donde el entrevistador hace un pequeño resumen sobre el tema que se trató. Asimismo, aprovecha para despedirse del entrevistado para llegar al fin de la entrevista. Las características de las entrevistas podemos indicar que, primero, que en toda entrevista debe de tener por lo mínimo un entrevistador y un entrevistado. 2. Es una herramienta para obtener información específica. Por medio de las preguntas y las respuestas podemos tener el resultado de información de carácter relevante. 3. Es un acto de comunicación con un objetivo deliberado. Quiere decir que el entrevistado no está obligado a responder todas las preguntas que se le plantean. 4. Que requiere de un proceso de preparación previa. Quiere decir que el entrevistador, antes de ir a hacer una entrevista, primero se plantea las preguntas, luego las realiza al entrevistado para llevar a cabo la entrevista sobre
algún tema en específico. 5. Que cada entrevista debe tener una estructura o método acorde a sus fines. Quiere decir que no es lo mismo hacer una entrevista periodística que una entrevista de trabajo. Las dos tienen diferentes métodos para llevarlas a cabo. 6. Que las entrevistas pueden llevarse a cabo de manera individual o grupales. Podríamos pensar, por ejemplo, las entrevistas que se le realiza a un presidente, a un grupo de personas en un mercado. Y por último, podemos indicar que en cuanto a sus medios, las entrevistas pueden ser presenciales, telefónicas, escritas, radiofónicas, audiovisuales o digitales. Como bien nos hemos dado cuenta, las entrevistas se han llevado a cabo por la televisión, por la radio, inclusive por la prensa. Y pensemos, por ejemplo, hoy en día, que nos azotó el país, se vio la necesidad de realizar la entrevista de forma virtual, por internet. Si nos acordamos, cuando diferentes medios de comunicación entrevistaron al presidente para saber qué planeaba hacer con el país y qué solución le daba acerca de la enfermedad que azotó el país. Gracias a la entrevista que se pudo llevar a cabo de manera virtual, se evitaron muchos problemas que podía azotar nuestra sociedad. La entrevista estructurada es donde el entrevistador organiza y planifica previamente las preguntas que hará. Contiene preguntas cerradas, cuyo orden no puede ser modificadas. Por eso no admite la formulación de preguntas ni comentarios. Un ejemplo de ello son las encuestas de los censos poblacionales. Las entrevistas semiestructuradas son las que combinan preguntas cerradas con preguntas abiertas. Se trata de una entrevista más libre en el desarrollo de la conversación y los temas. Un ejemplo de esto son las entrevistas de trabajo. Las entrevistas no estructuradas o libres son aquellas que no parten de un guión predefinido o planificado, pero que se va estructurando en función de cómo avanza la conversación. Por lo tanto, exige al entrevistador la preparación del tema con profundidad, de modo que sea capaz de guiar la entrevista sin perder el objetivo. Un ejemplo de esto son las entrevistas de opinión. La entrevista periodística. En ella, el periodista hace el papel de entrevistador, el que lleva a cabo un diálogo con un entrevistado en torno a un tema o asunto, ya sea por escrito, radiofónica o audiovisual o en la televisión, a fin de obtener información sobre un tema de interés social. En la entrevista periodística existen diversos tipos, por ejemplo, entrevistas de opinión, las entrevistas de investigación, informativa, testimonial, las encuestas y las declaraciones. Las entrevistas de trabajo. Esto permite obtener información más profunda sobre un candidato a fin de conocer, comprobar y valorar su actitud y sus capacidades para ejercer un cargo o función en alguna empresa. Esto se lleva a cabo después de la entrega del currículum. Muy buenas tardes, hoy les explicaré el tema del cuestionario. ¿Qué es el cuestionario? Es una herramienta de recopilación de información, es decir, de un tipo de encuesta en que consiste en una serie de sucesiva y organizada lista de preguntas. Los cuestionarios son herramientas comunes y populares, dado que son económicos y pueden llevarse a cabo de manera oral o escrita, o con altos niveles de personalización. Ahora les explicaré sobre los tipos de cuestionarios. Los cuestionarios pueden ser muy distintos entre sí, pero a grandes rasgos se clasifican en dos tipos. Como el primer punto es el cuestionario cuyas preguntas miden variables separadas. Esto quiere decir que recogen información respecto de asuntos y temas diversos, no necesariamente relacionados entre sí. Como el otro punto, el punto número 2, son los cuestionarios cuyas preguntas componen una escala. Esto es, cuyas preguntas se encuentran estrechamente vinculadas, ya que les piden al encuestado que priorice y ordene o jerarquice distintos temas o asuntos.
¿Para qué sirve un cuestionario? Los cuestionarios nos ayudan a obtener información que persigue la participación del encuestado a través de la respuesta o la resolución de preguntas. ¿Cómo hacer un cuestionario? A la hora de hacer un cuestionario, primero que nada debemos decidir qué medios se utilizarían para encuestar a la gente. Si se trata de una encuesta telefónica, por ejemplo, debemos apuntar a algo muy breve que no supere nunca los 5 minutos. Mientras que por escrito y en persona, responder el cuestionario puede tomar 2 o 3 veces ese mismo tiempo, sin problema. Por otro lado, las preguntas del cuestionario deben seguir una estructura lógica que vaya de lo particular a lo general, de manera tal que el encuestado no sienta que él está respondiendo lo mismo una y otra vez, ni que las preguntas lo están tratando de llevar a opinar algo específico. Por último, conviene entender a los tipos de preguntas clave de todo cuestionario, tales como son preguntas filtro, preguntas control, preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas dicotómicas y preguntas de selección múltiple. Gracias. Ya como parte final de nuestra exposición, concluimos que, referente a los temas expuestos anteriormente, hacemos énfasis que el ensayo es un tipo de texto escrito en el cual el autor expone, analiza y examina con variados argumentos un tema determinado con el propósito de fijar posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio que también es de suma importancia para los estudiantes. Referente a la entrevista, es usada como un instrumento en el periodismo, en el cual llevan un rol de 2 personas, de entrevistador y entrevistado, a fin de que el primero obtenga información del segundo, ya que el cuestionario es una herramienta de recopilación de información, es decir, que es un tipo de encuesta que consiste en una serie sucesiva y organizada de preguntas, el cual es muy utilizada frecuentemente.